Hola amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren bien. Aquí estamos de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Génesis capítulo 41. Pero antes de empezar con nuestra lectura, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por todo lo que haces por nosotros, Padre. Gracias por amarnos primero. Gracias por darnos la oportunidad de seguir aprendiendo de tu palabra, de mejorar como seres humanos, de acercarnos a ti, Padre. Gracias por todo tu amor y tus bendiciones. Líbranos, por favor, de todo mal. Guíanos con tu Espíritu Santo. Guíanos con el entendimiento de tu palabra para atesorarla en nuestros corazones y aplicarla todos los días en nuestra vida diaria. Perdona nuestras faltas y líbranos de todo mal, Padre. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, este es otro de los capítulos maravillosos de José, ¿verdad? Entonces, como sabemos, la historia de José empieza cuando él tenía 17 años. Todavía no hemos terminado la historia, todavía nos falta continuar avanzando de él. Pero lo que aprendimos hasta ahora es que a los 17 años él vivía con su padre y sus hermanos. Su padre lo amaba mucho, ¿verdad? Porque fue el hijo de su vejez. Pero también sabemos que esto provocó en sus hermanos, en sus medio hermanos, mucho odio, lo cual los llevó a venderlo. Pero sabemos que todo nuestro Padre, todo lo malo siempre lo transforma en cosas positivas y que todo lo que sucede tiene un propósito y una razón. Entonces sabemos también que José pasó momentos muy difíciles, pero en todo lo que él hacía, Dios lo bendecía. De esa manera tuvo el favor del capitán, ¿verdad?, del ejército de Egipto. Y también cuando llegó a la cárcel y fue preso injustamente, también estuvo a cargo de todo lo que era en la cárcel, ¿verdad? Él estaba a cargo de los presos, así el carcelero no tenía que preocuparse de nada. Entonces vemos que Dios siempre estaba con él. Miren que no lo liberó de lo que él estaba preso, él estuvo preso y como sabemos acá, estuvo más de 2 años preso. No sabemos exactamente cuánto tiempo, pero que estuvo más de 2 años, sí. Entonces, él no lo liberó de la cárcel, no. Él tenía que estar ahí para cumplir un propósito. Todo tenía una razón de ser. Entonces, en todo lo que Dios nos hace, en todo lo que vivimos en nuestras vidas, sabemos que todo tiene un propósito y una razón. Las circunstancias en que nos toque vivir la vida son momentos de aprendizaje. José aprendió mucho durante su vida, en el tiempo que estuvo en la casa con su familia, en el tiempo que estuvo con Potifar y ahora en el tiempo que estuvo preso. Entonces todo lo ayudó a ser la persona que era ahora, fuerte, la persona con una fe cada día más fuerte. Y también aprendió muchas cosas que lo iban a ayudar para más adelante. Pero sabemos que él jamás estuvo solo, igual que nosotros. Jamás estamos solos. Nuestro Padre siempre está a nuestro lado, guiándonos, ayudándonos. Nos dio su palabra, nos da la oración, nos envía el Espíritu Santo gracias a Cristo Jesús. Nos envió a su Hijo amado. Y Jesús nos enseñó aquí en la tierra cómo debemos actuar. Él nos dijo personalmente, ¿verdad? A través de las escrituras de su palabra, qué debemos hacer, cómo debemos comportarnos. Entonces, vemos que no estamos solos, que nuestro Padre ha hecho todo para que siempre tengamos el camino firme, recto, así como José, que él pudo quizás coger otro camino, pero él se aferró a Dios, se aferró a su fe y hacer las cosas como su padre le había enseñado, basadas en el amor a Dios. Y de esa manera Dios lo bendijo, ¿verdad? Y Dios ya tenía todo preparado para José.
pero tenía que pasar por estos procesos difíciles para llegar a ser el hombre que más adelante fue el segundo hombre más grande de todo Egipto, ¿verdad? Era el segundo hombre más grande de todo Egipto, solo después del faraón. Y él tenía que tener fuerza de carácter, tenía que tener el conocimiento que necesitaba para poder discernir, y siempre en oración Dios guiaba sus pasos, y como dice, en todo lo que él hacía era fructífero, ¿verdad? Y no era porque José era perfecto, porque no existe hombre perfecto, sino porque en todo estaba la mano de Dios. Dios lo guiaba, Dios le daba la inteligencia, la sabiduría, para que pueda lograr todo lo que estaba planeado, porque todo Dios ya lo tenía escrito, ya lo tenía hecho, ¿verdad? Entonces, en ningún momento José se alejó de Dios. En todo momento él tenía a Dios presente. De esta manera, como sabemos, 2 años después que soltaron al panadero, digo que soltaron al panadero y al copero, y que mataron al panadero, y que el copero se fue libre, ¿verdad?, a seguir atendiendo al faraón. Pues como sabemos, él se olvidó de José, no habló, pero todo tenía una razón y un propósito de ser, ¿verdad? Pero bueno, después de lo que salieron ellos y de lo que pasó, pues 2 años más tarde, por eso que sabemos que José estuvo mínimo 2 años y probablemente un poco más de 2 años, ¿verdad? No sabemos exactamente, puede haber sido 3, puede haber sido 4 años, no se sabe. Solo sabemos que ha sido más de 2 años que José estuvo preso. Entonces el faraón empezó a tener unos sueños que lo perturbaban mucho, ¿verdad? En su primer sueño soñó con 7 vacas gordas y hermosas, y luego con 7 vacas flacas, las cuales se comieron a estas vacas hermosas. Y luego despertó, siguió soñando, y luego tuvo un sueño en que vio a 7 espigas de trigo que crecían en una misma caña, que eran gruesas y llenas de grano. Pero también dentro de la caña aparecieron otras 7 espigas que eran delgadas y estaban vacías, no tenían nada, y estaban marchitas por el viento. Entonces las 7 espigas delgadas devoraron a las 7 espigas gruesas y llenas. Entonces el faraón otra vez se despertó frente a este sueño, que era más como una pesadilla, que no sabía lo que estaba soñando. Y entonces al día siguiente él estaba muy preocupado por sus sueños, que no se sentía bien, sentía que algo le quería decir su sueño, que algo necesitaba saber, que el sueño quería decir algo de lo que iba a suceder. Entonces él estaba bastante perturbado por estos sueños, y entonces mandó a buscar a los magos y a los sabios de todo Egipto. Como sabemos, en ese tiempo Egipto era una gran potencia, tenía mucho poder y eran los más avanzados, ¿verdad? Entonces trajo a los magos y a los sabios de todo Egipto para que pudieran descifrar su sueño, ya que esto le causaba una angustia al faraón, porque sabía que esos sueños tenían una interpretación, que algo querían decirle. Lastimosamente, ninguno de los magos ni los sabios supo decirle al faraón el significado de su sueño. Pero entonces llegó el momento en que el copero habló. ¿Qué dijo el copero? Hoy recuerdo mi pecado, le dijo al faraón. Hace algún tiempo usted nos encarceló al panadero real y a mí en la prisión del capitán de la guardia. Ahí el panadero y yo tuvimos un sueño una noche. Se los contamos a un joven hebreo que era esclavo del capitán de la guardia, y él nos los interpretó. Todo ocurrió tal como él lo dijo. Yo fui restaurado en mi puesto de copero real, y el panadero fue ejecutado y colgado en un madero. Esto sorprendió mucho al faraón, ¿verdad? Sorprendió mucho al faraón,
Y entonces mandó a buscar a José inmediatamente. Entonces lo afeitaron rápidamente, le cambiaron la ropa y lo hicieron entrar donde estaba el faraón inmediatamente. Miren que en nuestra vida hay que aprender a tener paciencia, no a correr. Las cosas no van a pasar siempre en la forma que nosotros queremos o deseamos, porque todo tiene un propósito y una razón. Y si nosotros lo pedimos en ese momento, pues probablemente los resultados no serán los mismos que si lo tenemos en el momento que Dios lo decide. Por eso es tan importante en confiar en nuestro Padre y dejar todo en que se haga de acuerdo a su voluntad y no a la nuestra, porque Él sabe mucho mejor cuándo es el mejor momento para cada uno de nosotros, de acuerdo a los pedidos o deseos que nosotros tenemos. Como sabemos, José desde que entró probablemente a prisión deseaba salir, porque sabía que era injusto que él estaba ahí. Pero él tenía que hacer algo en la cárcel. Tenía que ayudar a personas a conocer a Dios. Tenía que ayudar a personas a que puedan vivir mejor en esa prisión. Tenía que aprender muchas cosas y enseñar muchas cosas. Entonces, ese tiempo que él estuvo preso fue una etapa de aprendizaje para él, que mucho probablemente de lo que aprendió luego lo fue usando cuando fue nombrado el segundo después del faraón, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva a nosotros a pensar que debemos aprender a ser pacientes y dejar nuestra vida en las manos de Dios y que Él decidirá cuándo será el mejor momento para cada uno de nosotros. Entonces, no preocuparnos, sino dejar todo en las manos de nuestro Padre, así como José lo hizo, y aprender a tener paciencia, ¿verdad? Entonces, después de esto, José llegó donde estaba el faraón y el faraón le dijo: anoche tuve un sueño y ninguno de estos hombres puede interpretármelo. He oído decir que puedes interpretar sueños y por esa razón te he hecho venir. Y José, ¿qué le respondió? Algo maravilloso y verdadero. José le dijo: yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta. Él no puede interpretar los sueños por sí solo. Replicó José: pero Dios le dirá lo que significa. Dios hará la interpretación y usará a José para eso. Entonces, esto nos lleva a entender que nosotros somos solo instrumentos de nuestro Padre. Y bendito Dios que nos usa a nosotros para poder hacer su voluntad. Eso es el mayor privilegio que tenemos nosotros, de poder hacer la voluntad del Padre, poder ayudar a otros a través de Él. O Él, mejor dicho, Él nos usa a nosotros y hacemos las cosas, ¿verdad? Somos sus instrumentos. ¡Qué maravilloso! Entonces, esto es algo que José nos enseña a darle siempre el lugar a nuestro Padre. Porque todo lo que somos, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestra inteligencia, la capacidad para leer, la capacidad para hablar, todo, absolutamente todo, se lo debemos a nuestro Padre. Porque Él nos da esas capacidades, esa inteligencia, esa sabiduría. Él nos guía. Así como aquí guiaba y hacía que en todo lo que José hacía fructificara. De igual manera, nuestro Padre siempre nos guía y nos ayuda. Entonces, todo lo que somos se lo debemos a Él. Y acá José estaba dando la claridad al faraón, que no es Él, sino que es Dios. Yo no lo puedo hacer por mi propia cuenta, replicó José, pero Dios le dirá lo que significa. Qué maravilloso, ¿verdad? Siempre dándole la honra y la gloria a quien lo merece, a Dios. Entonces el faraón le contó su sueño, que él estaba en la orilla del Nilo, aparecieron las vacas gordas y hermosas, luego salieron las muy flacas y huesudas que se comieron a las hermosas, y luego las 7 espigas hermosas de trigo que
que estaban llenas de grano, y luego salieron las 7 espigas delgadas y marchitas, y estas delgadas se devoraron a las gruesas y que estaban llenas de grano. Entonces José le dijo al faraón: ambos sueños son solo uno, ambos son un solo sueño. Dios le ha dicho lo que hará en la tierra. Dios le está diciendo a usted lo que va a suceder. Dios le está diciendo al faraón lo que iba a suceder. Qué maravilloso, ¿verdad? Y es exactamente lo que Dios nos dice aquí en su palabra. Él nos dice y nos enseña lo que va a suceder. Cosas que ya las estamos viviendo y cosas que van a pasar, como las que hemos estado leyendo en el Apocalipsis. Y qué maravilloso saber todo lo que Dios nos tiene preparados. Entonces en este momento Dios le estaba enseñando, mostrando al faraón lo que iba a hacer en la tierra de Egipto. Entonces le dijo: las 7 vacas gordas y también las 7 espigas gruesas y llenas significan que vendrán 7 años de prosperidad. Y las 7 vacas flacas y las 7 espigas marchitas indican que habrá 7 años de hambre. Así Dios le ha mostrado a usted lo que hará. Los próximos 7 años serán un periodo de gran prosperidad y abundancia. Habrá abundancia de trigo, de alimentos y de todo, de mucha prosperidad. Sin embargo, después de estos 7 años prósperos, habrá un año de hambre. Dice: 7 años de hambre tan grande que se olvidará la gran prosperidad y habrá solo hambre en la tierra. El hambre será tan terrible que se borrará el recuerdo de los años de abundancia. Qué terrible, ¿verdad? Qué terrible lo que iba a suceder, pero que Dios los estaba preparando, les estaba diciendo lo que iba a suceder para que se preparen, para que estén listos. Igualmente a nosotros, Dios nos dice que Jesús vendrá y va a juzgar a todos según sus acciones. Y el que haga su voluntad tendrá el reino, vivirá en el reino de los cielos, en la nueva tierra, en la nueva Jerusalén. Yo seré su Dios y ellos serán mis hijos. Imagínense con cuánto amor nos trata nuestro Padre. Pero aquellos que son cobardes, como dice, no entrarán. Él ya nos está diciendo y avisando lo que va a suceder. Entonces hay que estar listos, preparados, así como José lo estuvo en esos momentos. José se preparó, ¿verdad? Entonces, bueno, después que José le explicó de lo que iba a suceder, también le dio una sugerencia. Busque al hombre más sabio de Egipto y póngalo a cargo de la administración de la agricultura y la economía de la nación. Divida el faraón a Egipto en 5 distritos administrativos y haga que los oficiales de estos distritos, reúnan en los graneros reales todo el excedente de los próximos 7 años para que haya suficiente alimento durante los 7 años de escasez. Entonces, esta sugerencia agradó mucho al faraón y también a los ministros que estaban junto con él. Pero mientras discutían quién podría ser el más idóneo para este cargo, el faraón dijo: ¿quién podría hacerlo mejor que José? Obviamente él es un hombre lleno del Espíritu de Dios. Y mirando a José, el faraón le dijo: puesto que Dios te ha revelado el significado del sueño, eres el hombre más sabio de Egipto. Por lo tanto, te nombro encargado de todo este proyecto. Lo que tú digas será ley en toda la tierra de Egipto. Solamente yo seré superior a ti.
Imagínense el cargo que José tenía, de esclavo a segundo después del rey. ¿No es increíble? Solo Dios hace eso posible. Solo nuestro Padre puede hacer eso posible. Solamente debemos confiar en Él y aceptar lo que nos toque vivir con amor y agradecidos siempre, porque sabemos que todo lo que vivimos son etapas de aprendizaje. Entonces el faraón le dio un anillo con el sello real como señal de su autoridad. Lo vistió con ropas hermosas y le puso la cadena real de oro en el cuello y proclamó: Hoy te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Yo, el faraón de Egipto, declaro que tendrás completa autoridad sobre toda la tierra de Egipto. Y también cambió su nombre por Safená-Panea, que significa el que tiene poder divino de vida y muerte. Pero sabemos que lo único que tiene ese poder es Dios, ¿verdad? Pero bueno, entonces le cambió su nombre a Safená-Panea y le dio también una esposa. Le dio a la hija de Potifera, que era sacerdote de Heliópolis. Se llamaba Asenat. Tenía entonces para esto 30 años cuando entró al servicio del faraón. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. No ha pasado 1, ni 2, ni 3 años. José estaba apartado de su familia muchísimos años, cerca a 13 años alejados de su familia. Imagínense cuánto tiempo, 13 años que no veía a su familia, 13 años viviendo en Egipto, de los cuales más de 2 años sabemos que estuvo preso. Pero su fe jamás fue quebrantada. Su fe estaba cada día más fuerte. Por eso Dios siempre lo bendecía en todo lo que él hacía. Entonces, tal como José lo había predicho, ya que esto era un designio de Dios, la tierra produjo durante 7 años mucha abundancia. Durante aquellos años José comenzó a cuidar, ¿verdad? A cuidar de los rebaños, a cuidar del trigo y a comenzar a juntar todo el trigo almacenando en las ciudades cercanas de Egipto. Y dice que compró para el gobierno una porción de todas las cosechas obtenidas a través de Egipto y las almacenó, como les decía, en las ciudades cercanas. Después de estos 7 años de cosecha abundante, los graneros estaban llenos, estaban desbordando, dice, y la abundancia era tanta que nadie podía decir con la proximidad cuánto había. Pero sabemos que José se estaba preparando para los siguientes 7 años de escasez. Entonces, en este tiempo de abundancia, José tuvo 2 hijos, ¿verdad? El primer hijo lo llamó Manasés, que significa me hizo olvidar, con lo que quería dar a entender que Dios le había hecho olvidar la angustia de su juventud y la pérdida del hogar de su padre. Dios le hizo olvidar, porque ahora era un hombre feliz que tenía una familia. Dentro de todo, el sufrimiento o las circunstancias en que lo tocó vivir estaba lleno de muchas bendiciones. Luego también tuvo un segundo hijo que se llamó Efraín, que significa fructífero, porque dijo: Dios me hizo fructificar en la tierra de mi esclavitud. Y miren que en todo siempre es muy agradecido a Dios y jamás perdió su fe de donde él venía, de quién era él, de que era un hebreo. Obviamente Asenat, por ser egipcia, ¿verdad? Ya que era hija de un sacerdote, probablemente, y acá dice que Asenat era hija de Potifera, sacerdote del dios Sol Ra.
en Heliópolis y probablemente también tenía sus estatuas, pero obviamente sabía que esto no agradaba a José, por lo tanto en la casa de José no había ningún tipo de estatuas o dioses que eran de los dioses egipcios. Y en esto hasta el mismo faraón aceptaba eh, la creencia en un solo Dios que José tenía, ¿verdad? Entonces la esposa de José hacía exactamente lo mismo. En su casa no había ningún tipo de estatuas eh, que asemejaban a los dioses que tenían en Egipto. Como sabemos, en Egipto había muchos dioses y dioses para todo, ¿verdad? Entonces, después de esto, pues llegó el tiempo del hambre, ¿verdad? Había, dice la gente, había tanta hambre que hasta las cosechas empezaron a fracasar en los países vecinos. Pero en Egipto había abundancia de grano en los graneros. Entonces la gente comenzó a sentir el hambre e iban donde estaba el faraón para rogarle que les diera alimentos. Y el faraón los enviaba a José y les decía, hagan todo lo que él les diga. Entonces, cuando la escasez fue ya bastante grande y el hambre cundió por la tierra, José abrió los graneros y vendía grano a los egipcios y a los de otras tierras que iban a comprar grano también, porque sabemos que no era solo en Egipto, sino también en otros lugares alrededor de Egipto, que el hambre era muy fuerte, la necesidad era muy fuerte y todos se veían en la necesidad de ir a Egipto, ya que era la única región que tenía granos. Entonces, muy acertadamente, José comenzó a vender esos granos. Entonces, si no tenían capacidad para dar, porque daban lo que tenían, ¿verdad? Si tenían una vaca, si tenían un cordero, si tenían objetos de plata, lo que tenían, comenzó a venderles el grano, ¿verdad? Pero si algunos no tenían, pues él les daba igual a los que necesitaban, pero siempre veían de una u otra manera. Cuando ya no tenían, pues entonces ellos se ponían a trabajar o ayudar probablemente para que hubiera una igualdad, ¿verdad? Pero vemos que en estos tiempos de necesidad, José previno, ¿verdad? Guardó todo y entonces podía ayudar no solamente a los egipcios, sino también podía ayudar a la gente de alrededor, que como sabemos también había mucha escasez, había mucha hambre. De esta manera, José hizo la voluntad de Dios y Dios seguía con él, llenándolo de sabiduría, llenándolo, haciendo que todo lo que él haga siguiera siendo fructífero, ¿verdad? Qué maravilloso tener un Dios tan amoroso como el que tenemos. Realmente somos bendecidos y hay que aprender a valorar y ser agradecidos por todo lo que Dios nos da, por todo lo que tenemos. Recordemos que no debemos preocuparnos de las cosas que no tenemos, sino aprender a agradecer de lo que sí tenemos. Y ahí aprenderemos a ser más felices. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso.